Ya la activé. Buenas tardes, bienvenidos. 27 de agosto del 2020. Clase de física 2. Sí, clase de física 2. ¿Qué tema es el que nosotros estamos cubriendo? Estamos cubriendo fluidos en reposo y estamos hablando de densidad, peso específico, densidad relativa, presión, y habíamos dejado enunciado los principios de Pascal y el principio de Arquímedes. No he colocado todavía la tarea, pero de seguro voy a solicitarles que investiguen sobre el principio de Pascal y sobre el principio de Arquímedes. Eso es más que seguro. La clase anterior hicimos un esquema de las fórmulas principales y de las unidades según los sistemas MKS y CGS. Ya hoy vamos a trabajar con ejercicio. Entonces todos ven la pizarra. Pueden por favor en un papelito, en su cuadernito o donde sea copiar, ¿no? Disculpe, dice el compañero Belli, si te pasa el favor. Y le he dado yo a emitir como 3 veces. Y don Braulio no, yo pensé que ya estaba en la clase. Ya se enganchó, don Braulio. Confirme. Buenas tardes. ¿Cómo está, don Braulio? ¿Ya se enganchó? Yo ya estaba conectado, pero parece que el Zoom falló. Ah, sí, porque ya le había yo dado hace rato. Bueno, copien el enunciado. Hallar la densidad absoluta y relativa de la gasolina. Hallar la densidad absoluta y relativa de la gasolina, sabiendo que 51 gramos de dicha sustancia ocupan un volumen de 75 centímetros cúbicos. Entonces vamos a anotar en una esquinita los datos del problema. Nos pide el ρ absoluto y nos pide la densidad relativa. Yo creo que ahí ya logran ver. Y el líquido en cuestión es la gasolina. El ρ de la gasolina y la densidad relativa de la gasolina. Cuando tenemos 51 gramos de esa sustancia. Y estos 51 gramos ocupan un volumen de 75 centímetros cúbicos. Ahí están mis datos del problema. ¿Qué vimos la clase anterior? Que densidad, este de aquí, este ρ, era igual a masa sobre volumen. Eso ya sabíamos conceptualmente. La clase anterior estuvimos conversando sobre esta forma. Entonces facilito, ¿no? Decíamos que en el sistema CGS yo puedo dejarlo como centímetros cúbicos y como gramos, sin mayor inconveniente. Por lo tanto, lo que hago es reemplazar los valores, ¿no? La masa es 51 gramos y el volumen 75 centímetros cúbicos. A ver, señores, sus calculadoras, ¿cuánto da eso? 0,68. 0,68. Gramos centímetros cúbicos. Entonces 0,68. ¿Qué unidades? Gramos sobre Centímetros cúbicos. Ahí está mi
mi primera respuesta. Ahora, vamos a encontrar la densidad relativa. Entonces yo le hago la pregunta, por ejemplo, a Ani Cortés, de la clase anterior. ¿Con qué siempre tenemos que comparar para hallar la densidad relativa? ¿Con qué líquido se compara? No soy máster. ¿Con qué líquido siempre comparo para hallar la densidad relativa? Porque la densidad relativa es comparar un líquido A ¿con qué? ¿Cuál es el líquido base o el líquido patrón para estas comparaciones? Agua. El agua, Agua. H2O. Perfecto, ve, ahí habló Alejandro. Entonces, ve, y si estuviéramos presencial, un bono también le daríamos a Alejandro por la participación. Yo también dije agua. Usted también nombrable, déjese cosas, pues ya quiere robar la atención. Ya, No, lo dijimos al mismo tiempo. bueno, ya, para que no peleen ya. Medio bono para Alejandro, medio bono para don Braulio. Entonces, ¿qué hago? La densidad relativa, que es este símbolo, es igual. Densidad, ¿de qué? De la gasolina dividido para la densidad del agua. Importante, y recuerden, esta densidad relativa, voy a colocarle aquí, densidad relativa, es sin unidades, no tiene unidades, porque es dividir dos densidades. Divido gramos sobre centímetro cúbico dividido para gramos sobre centímetro cúbico. Por eso no tiene ese valor unidades. Cuidado, se confunden. Entonces, igual. Ya en la primera parte del problema nos pedía que halláramos la densidad absoluta de la gasolina. Ya la encontramos. Y en este caso era 0,68 gramos sobre centímetro cúbico. 0,68 gramos sobre centímetro cúbico. Dividido. Ya nosotros establecimos también en la clase anterior que la densidad del agua siempre va a ser 1. 1. 1 y en cualquier sistema de unidades. Entonces, este 1 es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Aquí hay un dato importante, por favor. Si yo quiero pasar esto, o voy a trabajar con las unidades MKS, metro, kilogramo, segundo, ahí nos toca hacer factor de conversión. Y este 1 gramo tengo que pasarlo a kilogramos, correcto. Y el centímetro cúbico, ¿a qué tengo que pasarlo? A Metro cúbico. Metro cúbico. Metros cúbicos. Entonces, esto es muy importante de recordar. Entonces, para el caso del agua, en el sistema MKS, yo tengo que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En este caso, como estoy trabajando con sistema CGS, es decir, con el gramo, yo puedo dejarlo directamente así como está. Entonces, en conclusión, la densidad relativa de la gasolina va a ser igual a 0.68. Sin unidades, señores. Solo el número como tal. Máster, una pregunta. A ver, te escucho. Entonces la densidad absoluta, cuando lo comparamos con la densidad relativa, siempre va a ser el mismo resultado, pero sin unidad. Porque está dividido para 1, que es el agua.
Y va a depender del sistema, pues, ¿no? Ah, ya, sí, claro. Yo acá tengo kilogramos, ya acá vienen a ser los 1000 kilogramos, dividido para Conversión. los 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, el número que está arriba tendré que dividirlo para 1000. Acá es 1 porque estamos trabajando en sistema CGS. 1 gramo sobre centímetro cúbico. Por eso hay que ponerle mucho ojo al tema de las unidades. Recuerden que tenemos que trabajar en pareja. Si trabajamos con kilogramos, todo se va con kilogramos. Y cuando hablemos de kilogramos, por favor, acuérdense de las otras unidades, ¿no? Por ejemplo, el newton. El newton está alineado al sistema MKS. El newton, recuerden eso. Y recuerden también que, por ejemplo, las dinas están también alineadas, pero las dinas están alineadas al sistema CGS. Eso hay que tener muy en cuenta cuando hacemos estos problemas. Caso contrario, si mezclamos unidades, eso va a ser una torre Babel y los resultados van a estar disparatados y va el problema a estar incorrecto. Ahora, hay otra forma del cálculo de la densidad relativa. ¿Y en qué consiste esa relación que me parece también muy importante que ustedes la conozcan? Yo puedo calcular la densidad relativa. Voy a trazar una línea por si acaso, no es que estoy haciendo una división. Yo puedo calcular esta densidad relativa de la gasolina usando la masa de los 75 metros cúbicos de gasolina. Esa es otra forma de calcularlo. Entonces, ¿cómo establezco esa relación? Yo puedo decir que densidad relativa de la gasolina es igual a la masa de 75 centímetros cúbicos de gasolina dividido para la masa de 75 centímetros cúbicos de agua. Entonces alguien me va a decir, oye, ingeniera, pero ¿y de dónde me saqué esos 75 centímetros cúbicos? Cuando yo quiero hacer un marco comparativo, debo yo de establecer condiciones estándares. Esto es muy importante y lo vamos a ver en las siguientes clases cuando tengamos que analizar la teoría de los gases. Entonces hay condiciones constantes como volúmenes, como presiones, presión de una atmósfera, y son valores estándares que los determino a partir del problema. Entonces, inicialmente el problema me decía, y voy a subir la cámara para... Inicialmente el problema me hablaba de un volumen de 75 centímetros cúbicos. Entonces, si yo quiero encontrar la densidad relativa de la gasolina, tengo que hacer el marco comparativo en función de los 75 centímetros cúbicos. No puedo hacerlo desde otro punto de vista, porque eso significaría que habría un error en el concepto comparativo físico de los líquidos. Recuerda que la densidad es igual a masa sobre volumen. Esa es la relación que existe. Entonces, yo puedo no solo comparar las densidades como tal, sino que además puedo trabajar con las masas. Pero
mucho ojo, siempre teniendo el mismo volumen en comparación. Ya vamos a ver una ecuación que es la de Bernoulli, si más no lo recuerdo. Y Bernoulli tiene que ver con la presión, que la compara en dos puntos en un líquido. Entonces es igualito cuando yo quiero aplicar estas fórmulas. Tengo que tener el marco comparativo de los volúmenes estándares. Y eso es lo que hace este problema. Entonces, si yo digo que la masa de 75 centímetros de gasolina pesaba 51 gramos, eso me lo dio el problema, ¿no? Esta misma masa que le correspondía a estos 75 centímetros cúbicos, y como nosotros acá establecimos que la densidad del agua es 1, yo llego a la conclusión que el peso en volumen de esta agua, de esta densidad de agua, es de 75 gramos directamente. Vuelvo a repetir, por favor, porque estos conceptos son bastante, en ocasiones suelen ser un poco confusos para la mente. Pero, ¿qué es lo que ustedes tienen que recordar? Que 1 es la densidad del agua. Si 1 es la densidad del agua, significa que mi volumen comparativo, que son 75 centímetros cúbicos, le vamos nosotros a fijar el mismo valor en gramos como peso. Simplemente debe asumirlo como tal. Y entonces ahora sí, por favor, divida con su calculadora 51 para 75. ¿A cuánto da igual? 0,68. 68. Perfecto. 0,68. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Esta es otra forma de calcular la densidad relativa, pero usando ya no densidades, ya no las densidades como tal, sino usando las masas de los líquidos. Preguntas, jóvenes, preguntas. Ingeniera, ¿Me escucho, don Braulio? siempre se va a hacer la comparación o se va a igualar el valor de la masa de la gasolina, por decir en este caso, con la masa del agua. Por ejemplo, si hubiera sido la masa 87 centímetros cúbicos, para igualarlo tendría que hacer con 87 centímetros cúbicos de agua. A ver, don Braulio, voy un poco a tratar de entender su pregunta. Si usted me está preguntando si siempre tengo que hacer el comparativo con el agua, la respuesta es afirmativo. Ya. Siempre voy a comparar con el agua. Pero el valor del agua depende de las unidades que voy a usar. En este caso, estoy usando gramos sobre centímetro cúbico. Y ahí, el valor de la densidad de agua es 1 chullito, nada más. Y basado en ese 1 gramo sobre centímetro cúbico, es que yo puedo deducir o inferir que vamos a usar el mismo volumen definido en el problema para la gasolina, lo voy a usar para el agua. Ah, ya. Ya comprendí. Entonces, ¿qué es
lo que puedo concluir, esta es otra forma de calcular la densidad relativa. Es otra manera. Hay dos formas de calcular la densidad relativa. Haciendo el comparativo con la densidad como tal de los líquidos, o lo puedo hacer comparando con las masas de los líquidos. Las masas que están dadas en kilogramos o en gramos, según el sistema de medidas que use, ¿no? Bien, si no hay preguntas, señores, quiero alcanzar a hacer un problema más porque ya mismo nos bota el sistema. Parece mentira, aquí el tiempo se me va, pero de una manera impresionante y no avanzo casi nada. 5:45 marca el reloj. Por favor, ¿puedo borrar la pizarra? Sí, ingeniero. Gracias. Ya, bien. Hallar el volumen, este de aquí es regalado. Hallar el volumen que ocupan 300 gramos de mercurio. Voy a hallar el volumen. Y vamos a poner aquí, volumen, hallar. Que ocupan 300 gramos de mercurio. 300 gramos de Hg. Ahí está. Sabiendo que su densidad, o sea, el ρ del mercurio, esto es masa, el ρ del mercurio es de 13.6 gramos sobre centímetros cúbicos. 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Facilito, ¿no? Aquí no hay de dónde perderse. Entonces, el ρ es igual a masa sobre volumen. Es un despeje simple de fórmula, ¿no? Tengo la masa, tengo la densidad y muy importante, vamos a verificar la correspondencia de unidades. Tengo masa en gramos y tengo el ρ del mercurio en gramos. Por lo tanto, yo puedo usar esos valores directamente. Pero supongamos que el problema aquí no me dio la masa en gramos, sino que me dio en kilogramos. ¿Qué me tocaba hacer? Me tocaba transformar y usar una conversión para todas las unidades, emparejarlas con kilogramos. Y como sabemos que el kilogramo trabaja con los metros cúbicos, tendría también que emparejar los centímetros cúbicos. En este caso no tenemos por qué convertir nada, porque ya hemos verificado que gramos corresponden con gramos. Y el gramo trabaja con centímetro cúbico. Entonces, directamente podemos atacar a ese problema. Y despejamos. Este volumen está dividiendo, pasa al otro lado de la ecuación a multiplicar. Entonces, volumen es igual a masa sobre densidad. Y lo único que hago es sustituir. Volumen es igual a la masa, que son 300 gramos de mercurio, dividido para 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Gramos con gramos se simplifican o se van. Y su calculadora, señores, dividan 300 para 13,6. ¿Cuánto da igual eso? 22.05. 22.05.
centímetros cúbicos. Entonces, en este caso, puedo yo redondearlo a 22,1 o también dejarlo en 22,05. Yo prefiero que trabajen con dos decimales, ¿no? Y dejen todos los problemas con 2 decimales para evitarnos disparidades en los cálculos. Entonces, ¿cuáles son las unidades que le quedan para ese volumen? 22 centímetros cúbicos. Ahí está su respuesta. Ya esperamos la siguiente semana hacer un poquito algo más complejo, ¿no? Como yo ya espero, por ejemplo, trabajar con cálculos de presión. Los cálculos de densidades, pesos específicos y densidades específicas son los más elementales en realidad, en esta parte del capítulo. Pregunta, señores, 5:50, tenemos que hacer la foto del curso. Algo que no haya quedado claro. Ese silencio, ¿todos me entendieron o todos quedaron perdidos? Confirmen, por favor. Yo sí lo entendí, ingeniero. Todo bien, eso, confirmen. Todo bien, ingeniera. Bien, listo. Entonces, por favor, enciendan sus cámaras para hacer la fotografía del curso. Este fin de semana ya creo que van a quedar colgadas las tareas para que se pongan a resolver los problemas. Y ya saben que esos problemas van a pasar al banco de preguntas que posteriormente se va a transformar en su examen, ¿no? Tienen que ponerse a estudiar, por favor. Yo a ustedes les pasé el Serway. Por favor, el Serway es un libro muy amistoso. Personalmente yo estudié en ese Serway. Y me parece un libro inclusive hasta más sencillo que el Cedar Semansky. Abran por favor su capítulo de densidades absolutas y relativas y pónganse a estudiar. De seguro del Serway van a salir temas para el foro. Eso es lo más seguro, por no decirle cuente con ello. Así que revisen el capítulo. Sí sería importante que si tuviesen alguna incógnita me la hagan saber, ¿no? Bien, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.